Segundo segmento de Sobre Ciencia y como siempre le damos la bienvenida a Daniela, Alexandra, ¿cómo andan? Buenas Hola, noches. buenas noches. Hoy arrancamos, primero hoy volvemos al litoral, ¿no? Volvemos a Paysandú y a Salto y arrancamos contigo, Alexandra, que vos te concentraste en... En enterovirus fuimos cuando visitamos el laboratorio P3 allí de Salto, el CENUR Litoral Norte de Laudelar. Estuvimos hablando con el doctor Andrés Lizazoaín, que él investiga justamente enterovirus. Los enterovirus son virus de ARN, una familia muy grande, que generan enfermedades de muchísima preocupación para la salud humana, como la miocarditis, la encefalitis, también la enfermedad de manos, pies y boca, que es bastante, que hay brotes muy de vez en cuando en niños. También la parálisis flácida aguda, la meningitis aséptica y también un enterovirus era el poliovirus, ¿no? Que generaba la poliomielitis, que está prácticamente erradicada. Y bueno, estuvimos hablando con Andrés, él nos cuenta en esta primera parte del informe qué son los enterovirus y bueno, cuáles son las enfermedades que genera. Los enterovirus humanos justamente son virus de genoma de ARN muy pequeños que infectan humanos de todas las edades, en todas las regiones del planeta y pueden causar diversas enfermedades que van desde cuadros muy simples como un dolor de garganta o un cuadro febril hasta enfermedades más complicadas como puede ser una meningitis aséptica, una encefalitis, una parálisis flácida aguda, una miocarditis, enfermedad de manos, pies y boca, y un gran etcétera de enfermedades que pueden poner en riesgo la salud de tanto niños como adultos. Los enterovirus humanos se clasifican dentro del género enterovirus en una familia muy numerosa que es la familia Picornaviridae y se subclasifican, digamos, en 4 especies virales, la especie viral A, B, C y D, y clásicamente en realidad se los conocen como coxsackievirus del tipo A y B, los ecovirus, los enterovirus numerados y también están los poliovirus, que son quizá los más conocidos. Los poliovirus son los enterovirus que tienen más relación con las parálisis flácidas agudas. Por suerte los polios son los virus que están cerca de ser erradicados. Hoy en día la circulación de poliovirus está restringida nada más que a Afganistán y Pakistán. En el resto del mundo están erradicados. En las Américas se erradicaron en el año 94. En Uruguay hace muchísimos años que no hay casos de parálisis por virus polio. Y después también hay otros enterovirus que tienen una relación bastante fuerte con algunas enfermedades. Por ejemplo, los de la especie A, muchos coxsackievirus del tipo A, como el coxsackievirus A6, el coxsackievirus A16 y el A10, se relacionan fuertemente con la enfermedad manos, pies y boca, que es una de las enfermedades que estudiamos desde el laboratorio. También los coxsackievirus del tipo B tienen una fuerte asociación con lo que son las miocarditis, por ejemplo. Y una característica de estos enterovirus, que un mismo virus puede estar relacionado a distintas enfermedades. Por ejemplo, un individuo puede cursar un cuadro de enfermedad manos, pies y boca que derive en complicaciones a nivel del sistema nervioso y puede desencadenar, por ejemplo, en una meningitis o en una parálisis. Alexandra, hasta acá la primera parte del informe. Recordemos, yo les preguntaba en dónde. Esto está registrado en Salto. En Salto, sí. Y para referencia, el P3 lo presentamos en el primer programa de este año, que bueno, están los videos en archivo y se pueden ir a ver. Sí, vale la pena. Andrés forma parte del grupo de virología molecular, ¿no? Y bueno, él nos contaba que cuando comenzó a trabajar en enterovirus no encontró muchos informes científicos de qué enterovirus están circulando en Uruguay. Y bueno, por eso comenzaron a investigar las aguas residuales de Paysandú, de Bella Unión, de Fraiventos y también de Salto. Y bueno, y ahora nos cuenta en la segunda parte del informe qué resultados se encontraron y también que estuvieron trabajando con casos clínicos de Paysandú y de Salto de la enfermedad de manos, pies y boca. Lo vemos.
Cuando comencé mi proyecto de doctorado en el año 2016, prácticamente no había mucha información sobre qué enterovirus circulaban en Uruguay. Había algún trabajo de tesis del programa de desarrollo de las ciencias básicas y de la licenciatura en bioquímica de la Facultad de Ciencias, y donde estudiaban los enterovirus en algunos casos puntuales de niños con meningitis y encefalitis en Montevideo. Pero después se desconocía ampliamente cuáles son en realidad los enterovirus que circulan en nuestro país. Hay una gran diversidad de enterovirus, son más de 100 tipos distintos, y en Uruguay había reporte apenas menos de 10 tipos circulando. Lo que hicimos nosotros fue comenzar a estudiar las aguas residuales, justamente para poder descubrir qué enterovirus teníamos en nuestro país, porque son virus que se transmiten por la ruta fecal-oral y replican en el sistema digestivo de los individuos, causando infecciones asintomáticas muchas veces, pero en un menor número también esta enfermedad, y luego son excretados en la materia fecal y en secreciones respiratorias, y bueno, eso va por el sistema de saneamiento hacia el agua residual. Entonces un abordaje muy bueno, muy potente para poder describir la epidemiología en una ciudad, por ejemplo, es estudiar sus aguas residuales y ver en un momento determinado qué enterovirus está excretando esa población. Hicimos un proyecto donde trabajamos con aguas residuales de Bella Unión, de Salto, de Paysandú y de Fray Bentos. Los resultados que obtuvimos, pudimos ver que había algunas variantes cuya circulación en nuestra región persistía, pero también había ingresos de otras variantes, incluso algunas que eran emergentes, y que no se habían reportado ni en Uruguay, obviamente, pero tampoco a nivel de la región de Sudamérica. Las variantes que detectamos, en realidad muchas de ellas están asociadas a distintas enfermedades. Un resultado muy interesante fue que conjuntamente con este estudio de muestras de agua residual pudimos estudiar casos clínicos de muestras tomadas de niños que cursaron la enfermedad de manos, pies y boca, tanto en Salto como en Paysandú, en 2018, 2019 y el año pasado también. Y lo que pudimos ver es que hay una correlación en lo que circula, digamos, en el agua residual, después es lo que estamos viendo a nivel clínico en los brotes de esta enfermedad. Alexandra, bueno, y todavía te queda un tramo más para compartir sobre este informe. Sí, nos decía Andrés la importancia, la posibilidad que abre el contar con este laboratorio nivel 3 allí en Salto para poder estudiar estos virus. Y bueno, nos decía también que bueno, la sinergia que se formó entre las instituciones por el COVID-19 generó bueno, que se pueda aplicar, se pueda seguir utilizando esta sinergia para poder darle a la población toda la riqueza que hay en los laboratorios, ¿no? A nivel de salud, todo lo que puede aportar a la salud. Recordemos que el laboratorio nivel 3 es el laboratorio de máxima seguridad para trabajar con este tipo de virus sin afectar a la persona que trabaja con los patógenos. Exactamente, y bueno, y nos decía que la importancia de estudiar estos virus, porque bueno, siempre son enfermedades que pueden volver a surgir y volver a aparecer, así que bueno, lo vemos en la última parte del informe. La instalación de un laboratorio P3 en nuestro país va a ser fundamental para el estudio de muchos patógenos, pero en particular con los enterovirus, si bien la mayoría de ellos son de nivel 2, nos permite trabajar con mayor tranquilidad al momento, por ejemplo, de aislarlos en cultivo de células. Hay enterovirus, y esta es una característica de muchos enterovirus, que se conocen desde hace muchos años, desde los años 50, desde los años 60, asociados a enfermedades sin importancia, como puede ser un resfrío común y corriente, pero por ejemplo hay uno que es el enterovirus D68, que en 2014 emergió en Estados Unidos y en Europa, provocando una enfermedad respiratoria severa, del tipo neumonía, también asociado con parálisis del tipo agudas, flácidas agudas, mielitis flácidas agudas. Nosotros tuvimos una experiencia muy buena con los equipos de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública en Salto y Paysandú.
que pudimos estudiar los brotes de enfermedad manos, pies y boca de 2018 a 2021, justamente en colaboración con los centros de salud a nivel privado y público, ya sea mutualistas o de ACE, los cuales estuvieron distintos equipos pediátricos, estuvieron tomando muestras de hisopados faringios a aquellos niños que tenían este cuadro de manos, pies y boca. Y luego eso nosotros lo recepcionamos en el laboratorio y pudimos investigar cuáles eran los enterovirus responsables de estos brotes. Tenemos interés también en poder estudiar los casos en Uruguay de meningitis y de encefalitis, estudiar los líquidos cefalorraquídeos de aquellos, sobre todo niños, que son afectados por estas enfermedades, para lo cual es fundamental contar con las instalaciones del laboratorio P3. Entonces, la vigilancia tiene que estar realizada de manera constante para poder justamente anticiparse a la emergencia de esas variantes que pueden poner en riesgo la salud de los individuos. Esa visita a Salto y Paysandú rindió muchísimo en cuanto a informaciones, a material. Vamos a ir ahora a Paysandú, pero Alexandra todavía queda más para más adelante. Sí, ¿no? muchísimas líneas de investigación allí en el CENUR Litoral Norte de Salto, que bueno, vamos a seguir mostrando sobre ciencia.